Continuamos acá en Proyecto Federal. Señores, economía y medio ambiente, ya venimos hablando, hablamos del litio, hablamos de la contaminación ambiental. Estamos con el economista Nicolás Gutmann. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Sabes qué, Nicolás? Teníamos previsto otros temas, pero, a ver, lamentablemente, los titulares de los diarios hablan de un tema ahora que preocupa y dice que se va a extender. Y ahí estamos viendo las imágenes. A ver, yo provoco un poquito, pongo las imágenes ahí y les digo, señores, ¿qué está pasando con esta bajante histórica? Es tan histórica la bajante que está en negro. Ahí está, la bajante histórica del río Paraná. Realmente preocupante, ¿no? Lo que ven ahí en los costados es arena. Hay otras que son más gráficas cuando ves los... Ahí está, ahí lo tenemos. Miren lo que es la bajante histórica del Paraná y lo peor de todo, que esto se va a extender. A ver, vos corregime, yo doy características generales. Este Paraná que viene de una cuenca desde Brasil, recorre Paraguay y Argentina, que el Paraná recorre 7 provincias y que el Paraná representa la hidrovía del Paraná, el 85% de las exportaciones. Con esta pequeña fotografía al economista y ambientalista es ¿qué está pasando con el Paraná? ¿Qué gravitaciones tiene? Señores, que los barcos van a quedar todos hundidos y colgados ahí. Sí, lo que estás diciendo, ¿no? Es una foto muy triste de lo que está pasando en el país. No me gusta mucho usar la palabra hidrovía, es un río. Sí, pero está bien, eso ya es una discusión ideológica, política, pero en definitiva la gente lo conoce. Hidrovía, listo. Sí. La hidrovía exporta claro. Y no tenemos agua. Ahí, claro. Y los barcos, o sea, la primera es que los barcos ir con menos mercadería va a ser más caro el flete. Ahora la pregunta es, ¿podemos llegar a que los barcos directamente ni circulen por el Paraná? Y se podría llegar a esa situación, no se sabe. Eso estamos en futurología, pero si sigue la bajante del Paraná es probable que, bueno, los barcos que entran al Paraná para exportación, ¿no? Como vos decías, donde pasan el 85% de las exportaciones argentinas que utilizan el río Paraná para la salida y la exportación, entran los barcos de calado, o sea, los barcos transatlánticos, los barcos que se usan después para exportación directamente porque el tamaño del río Paraná, hay pocos ríos en el mundo de ese calado, del tamaño que tiene el río Paraná, del caudal, ahora ya no es cierto? Después de la bajante que estamos viviendo, ¿no? Y de la magnitud. Y el otro día en uno de los diarios salió un artículo muy interesante que estaba hablando de que esto es una catástrofe ecológica, ecosocial, ecoambiental, social también, ¿no? Disculpa, te interrumpo con esto, porque ¿saben qué? Hace 3 o 4 meses discutíamos de los humedales, después discutíamos de los incendios, ¿sí? Y ahora ya ni de incendios ni humedales, no es que no sea importante, sino que perdió tanta agua donde están afectados los humedales, están afectados distintos territorios, y obviamente ahora está afectado también la propia navegación comercial, ¿no? Pero, discúlpeme, cometo error, no solamente la navegación. Varias ciudades ya no tienen agua potable porque las bocas donde extraían el agua potable está más arriba del calado del Paraná, o sea, emergencia hídrica. Eso es algo importantísimo porque efectivamente habíamos hablado hace un tiempo de la situación realmente grave que eran los incendios intencionales que había en los humedales, en el humedal. Lo cual es terrible en un principio porque un humedal no está para incendiar ni para ganadería ni para poner ganado y hay terraplenes ilegales, hay incendios ilegales y estos incendios es parte de esta bajante del Paraná, ¿no? Tanto en el humedal que estamos haciendo nosotros como los incendios que se producen en Brasil para extender la frontera agrícola. ¿Por qué no empezamos por Brasil? Bien arriba, Amazonas, quema, soja, a ver, contémosle a la gente. Soja, sí, en Brasil. Amazonia, ustedes saben, el pulmón del oxígeno del mundo. Incendios forestales. Falta de agua, nace ahí todo el agua que llega por los distintos ríos hasta el río Paraná. Claro, y la bajante del río Paraná no es solo en el Paraná. El Iguazú tiene una bajante histórica, el Paraná también, varios tributarios del Paraná y del sistema y la cuenca hidrológica están en sus peores niveles históricos. Tiene que ver con la deforestación del Amazonas, porque el caudal de agua, las lluvias que hacen a este caudal tienen que ver con la existencia de una selva. Si la selva, si el pantanal, si los humedales desaparecen, estamos hablando de la selva más importante del mundo, el Amazonas, estamos hablando de los pantalanes y los sistemas de aguas
aguas y humedales también más importantes, como el Pantanal del Mato Grosso, que está en Brasil, la cuenca en Paraguay. Cuando estamos deforestando como lo hacemos, cuando ponemos soja a lo loco, pensamos que eso está bien, ponemos ganadería donde no va, estas son las consecuencias. Esta consecuencia de la bajante tiene que ver con los incendios, con el maltrato al río, con la utilización del río para sin miramiento, sin tener normativa, con una presión muy fuerte que tiene que ver con la urbanización, con los incendios, la deforestación, los tres principales. Y también con el desecho de efluentes, aguas tóxicas, industriales. Hay un desmanejo absoluto del río, no hay normativa, no se cumple. Yo creo que lo más increíble, o sea, después de los incendios que hubo el año pasado, donde en Rosario prácticamente había nubes negras, la gente estaba con asma, llegaba a los hospitales, a las guardias por la cantidad, por el humo que generaban las quemas. No hay nadie preso, no hay nadie en un tribunal, no hay y sabemos quiénes son. Hay fotografía aérea, se sabe dónde se hicieron los incendios, no hay nada, o sea, no hay responsables. Estamos hablando, yo creo, de ecocidios, ¿no? Eso es un término que ya se utiliza muy fuertemente, no solo en Argentina en todo caso mucho menos, pero se utiliza ya en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en Italia. Es un ecocidio y tiene que haber responsables y no los hay. Tenemos que ajustar normativa. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, o sea, le prestan atención al cuidado del medio ambiente, lo defienden, lo protegen, independientemente, porque si no acá decís, vos protegés el medio ambiente y sos un zurdito, ¿no? Por ejemplo, ¿hay países de derecha que protegen el medio ambiente? Pero por supuesto, pues eso es indudable, ¿no? Eso tiene que ver... Acá, a ver, claro. Acá te dicen que el que defiende el medio ambiente es un zurdito. Eso tiene que ver que en esta narrativa que estamos viviendo ahora, como vos decís, que tiene que ver también con lo de las salmoneras, cuando Tierra del Fuego decide no poner salmoneras en el canal del Beagle. Discúlpame, me quedó pendiente esa pregunta. Vamos a cerrar con la salmonera, porque realmente el tema no entiendo nada y vos y yo vamos a aprender acá el tema del porqué de la salmonera en instantes. Pero cerremos entonces. Bajante histórica, dicen que en meses se puede revertir, dice que depende del régimen hídrico de Brasil, de Paraguay, obviamente de Argentina, pero este año no hubo tanta sequía como el año pasado y sin embargo el río Paraná está muy bajo, ¿no? Depende de muchas cuestiones. Todas las cuencas hidrográficas y todos los ríos tienen ciclos que a veces duran décadas, otros no, tienen muchas variables, pero evidentemente, y eso ya sabemos, que la bajante sí está relacionada cómo las personas están tratando el río, además de que el río tenga sus ciclos de vida en donde hay inundaciones y bajas y alzas, pero estos son históricos y sí tiene que ver con la deforestación, con las tomas de agua, con la utilización del río Paraná y también de los otros ríos efluentes. Nosotros indicamos y tenemos represas, empezando por Yacyretá, que es una de las represas más grandes del mundo, y Brasil es uno de los países con más represas del mundo también. Yacyretá. Sí, Paraguay y Argentina, y Brasil es uno de los países que tiene más represas en el mundo, hidroeléctricas, pero también porque Brasil, por la geografía de Brasil, pero también hay países, Sudáfrica, España, con muchas represas. Brasil es uno de los países con más represas, y eso también afecta a los caudales. Nosotros tenemos que pensar de que todas estas cuestiones que hacen a la bajante del Paraná, tenemos que tener una política ambiental mucho más reforzada, normativas más fuertes, y tenemos que tener una legislación nacional que no sea como la actual, empezando ya por la ley de humedales, que desde que están los incendios se sigue discutiendo, estamos retrasados, no podemos seguir esperando una ley de humedales. Yo creo que teniendo como responsabilidad los argentinos, las argentinas, los humedales hay que protegerlos, uno de los ecosistemas más importantes y merecen una ley nacional. Bien, ya hablamos de este tema, importantísimo, indiscutible, pero me queda otro tema importante y te voy a asegurar que, contanos un poco, ¿qué es lo que pasó en Tierra del Fuego? ¿Qué pasó con el tema de la cría de salmón, ¿no es cierto? ¿Por qué se prohíbe la cría de salmón? ¿Son pisciculturas esas o no? ¿Qué son? Bueno, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, vivimos en un país federal, decidió que no quería que se instalen criaderos de salmón en el canal de Beagle. Bueno, ¿por qué? A ver, la pregunta es el por qué. Y después desarrollamos... Hay muchos motivos, ¿no? Porque eso yo creo que tiene que ver con una discusión que llevó varios años en la provincia, como todas estas ¿no? Estos pero proyectos. ¿Tiene vinculación con el medio ambiente? Sí, yo creo que es totalmente... ¿Pero por qué? A ver, ¿qué daño le hace la cría de salmón en un lugar determinado, armando piletones? Claro, una cuestión tiene que ver con que el salmón no es originario ni del canal de Beagle, ni de Tierra del Fuego, ni siquiera, o sea, no es de... O sea, el salmón que comemos... es una especie exótica de ese ecosistema.
¿De cuál ecosistema? A ver, el salmón que comes en Bariloche y demás, ¿tampoco es originario? Probablemente viene importado de Chile, es el segundo productor mundial Sí, bien. de salmones. En Chile tampoco la especie es de Chile, lo trajeron los noruegos y los noruegos utilizan Chile porque para la cría de salmones se necesitan aguas frías, como tenemos en la Patagonia, como hay en Tierra del Fuego, pero el salmón no es originario, en todo Bien, caso lo pero a están ver, creando yo del te lo miro de Atlántico. afuera y digo, ¿no es originario? Te voy a decir algo del conocimiento. Claro. Pero ¿qué daño le hace al medio ambiente traer la piscicultura no originaria? Las especies exóticas invasivas, cuando están en los ambientes de las que no son originarios, traen muchísimos problemas. Entonces dijiste invasivas. Sí. ¿Invasivas de qué? ¿Del resto del ecohábitat? Claro, porque, por ejemplo, en Tierra del Fuego, a los militares en su momento, el siglo pasado, se les ocurrió traer castores porque querían hacer pieles. Y los castores no tienen depredadores naturales, reventaron todos los ecosistemas de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo cuáles? Indicando los ríos, los lagos, porque no hay depredadores. Entonces trajeron castores en un medio donde no tiene un depredador natural y se reproducen muchísimo más y desplazan otros animales, cambian el ecosistema. Eso, y no solamente con los animales, también pasa con las plantas nativas, con la acacia negra, plantas invasivas como la acacia negra, que hay en todo el país, o la rosa mosqueta. La rosa mosqueta, esa la aprendí en Bariloche. Claro, mosqueta. Está en todos lados. No es originaria. Nunca estuvo en la Patagonia hasta que un señor belga dijo, la voy a traer porque me hace acordar a mi Bélgica, la plantó y ahora está en toda la Patagonia. Sí, es una plaga. Y es una plaga. Los animales también funcionan así, porque los ecosistemas tienen dispositivos para que ninguna especie sea plaga ni domine al resto. Pero si uno lo saca de un lugar y lo implanta en otro lugar, lo saca de un lugar donde hay un hábitat, donde hay un control entre especies, lo metes en otro donde no hay control entre especies. Y el caso del salmón, además, no es solamente que trajeron algunas o se traen unas especies. Ahí estamos viendo la foto, por favor. Quiero esa foto porque fue la que publicaron en los medios. Vos fíjate, miralo en esa pantalla, miralo ahí acá, miralo en esa pantalla allá adelante. A ver, tenemos ahí la imagen, ¿sí? Contanos un poco. Ahí lo que se traen frente tuyo, sí. No son unos animales, se traen cientos de miles, se los pone en un lugar y después se les tira. Los animales se enferman porque los animales no existen en la naturaleza para estar en esos piletones. Confinados en esos piletones que son como cárceles para un animal, porque el animal instintivamente sale del océano y se reproduce en los ríos. Entonces hace migraciones enormes, tienen otro dispositivo en la naturaleza. Cuando están ahí se enferman. Y entonces, aparte, pues están en cantidades. Entonces se le tiran antibióticos. Esos antibióticos, por un lado... O sea que estamos comiendo salmón con antibiótico. Exacto, estamos comiendo salmón con antibióticos. Ese dato me sirve, le voy a preguntar acá a una compañera cuando lo pedimos en un restaurante. Cuidado a ver si son salmón con antibióticos, si vienen de este lugar. Y el problema con los antibióticos en los salmones, de la misma forma que se utiliza para la ganadería intensiva con los feedlots o con los pollos, es que de tanto usar antibióticos para poder industrializar a los pollos o a los salmones, nosotros estamos creando superbacterias y resistencia. El antibiótico genera resistencia. Va a las medicaciones que hoy existen, con lo cual eventualmente si la naturaleza rompe ese ciclo en donde se crean... Tenemos que terminar, disculpame, está buenísimo. Me encantó el tema, pero bueno, así nos fuimos de tema. Así nos fuimos de tema, bueno. Muchísimas y para gracias. terminar, hay que realmente cambiar estas prácticas y también tenemos que ver una Argentina productiva donde podamos hacerlo bien, sin destruir nuestros ecosistemas, y también las sociedades tienen que decir si les gusta este tipo de desarrollo o no. Bueno, señor.